Cuando se trata de presentar y defender una propuesta arquitectónica, todo va bien, después de mucho esfuerzo, por supuesto, al momento de desarrollar los componentes de la planimetría y los recursos visuales que nos van a permitir comunicar las ideas que hemos tenido e incluso las bases normativas que nos ayudan a sostener el proyecto. Sin embargo, cuando se trata de explicarlo y de manifestar los fundamentos ideológicos detrás de dicha propuesta, aparecen los problemas. Y muchas veces nos limitamos a tener un buen expediente técnico que carece de todo fundamento teórico. Pues bien, bienvenido a esta sesión en la cual conversaremos acerca de algunas bases teóricas que debes utilizar en tus proyectos de arquitectura y que te serán de utilidad. Debo recordarte que nosotros como disciplina en arquitectura nos encontramos en un punto medio entre las ingenierías y las artes, por lo cual podemos apoyarnos en el método científico y también en un método organizado y sistemático hasta cierto punto. Sin embargo, siempre va a haber una parte que se va a desvincular y nos va a llevar por el lado de la creatividad y el valor autoral. Cuando ya nos orientamos o nos apoyamos en el campo de las artes y también de las humanidades. Entonces, acerca del pensamiento del arquitecto, hay investigadores que han estudiado al respecto sobre el proceso creativo e incluso se han atrevido a proponer métodos para poder ayudarnos a diseñar de una manera organizada y sistemática. Un método consiste en un modo ordenado y sistemático de pasos y pautas para poder llegar a un determinado fin o propósito. A través de estos es que se plantean modelos. Y los modelos están presentes en la mayoría de las disciplinas científicas. Son una parte importante en la metodología particular de cada una de ellas. Sin embargo, nosotros cuando desarrollamos el proceso de diseño arquitectónico, pues, y sobre todo para estos temas de la universidad que derivan en un proyecto de suficiencia tecnológica denominado tesis en nuestra facultad, solemos siempre ir a las fases, me incluyo también cuando era estudiante de pregrado, ir a las fases del procesamiento, o sea, obtener la programación arquitectónica y llegar a la fase de respuesta, que ya consiste en el desarrollo técnico y creativo, pero en la fase de investigación siempre se suele flaquear en la parte del fundamento teórico. Y es que en arquitectura se han intentado, se han propuesto diferentes modelos para poder diseñar. Pero todo modelo, sea cual sea el caso, incluso hay algunos que están vinculados con el método científico muy organizados y que trabajan incluso con hipótesis, como que hay otros que son más intuitivos, pero todo modelo siempre tiene que estar amparado en una teoría, porque la teoría lo fundamenta. Muy bien, entonces vamos a ver algunas bases teóricas de 3 autores que te van a servir para el marco teórico que sostiene tu proyecto arquitectónico. Empecemos por el arquitecto Alvarado, en un ensayo antiguo ya de su libro titulado Humanización de la Arquitectura, en uno de los capítulos, que también lleva el mismo título, en el año 1940, él reflexiona y critica acerca del funcionalismo y pone
como en esta figura lo ponemos en una balanza, ideas que él considera inadecuadas e ideas que considera que son pertinentes para poder llegar a un funcionalismo que él llama verdadero. Recuerda que en esas épocas el movimiento moderno estaba comenzando a tomar fuerza y pues aquí había aparecido la idea del funcionalismo, que consiste en la adaptación consciente de la forma donde predomina primero el uso. Y de aquí aparece la famosa frase, la forma le sigue a la función. Sin embargo, Alvar Aalto, a través de su experiencia como arquitecto, y lo dejó escrito en este artículo, considera que el funcionalismo puede caer en un error si es que únicamente se centra en la parte técnica, en lo que él llama funcionalismo técnico, ya que se resuelven uh, las necesidades, pero solamente haciendo énfasis en el aspecto económico, en la parte constructiva y descuidando otros aspectos muy importantes como las necesidades humanas. Alvar Aalto también cuestiona que de caer en un funcionalismo técnico por tratar de encontrar un método sistemático, o sea, una serie de pautas y propósitos, vamos a caer en un error, ya que la arquitectura, como bien te dije al principio de esta presentación, llega a un punto en que ya no puede ser parametrada. Y es que para que un método y un modelo también funcionen, tienen que ser replicados idénticamente. Lo que me funcionó en una situación tiene que poder funcionar en otra situación y no siempre se da el caso, tú sabes, ¿no? Cada realidad, cada contexto físico y cultural es distinto. Entonces, un método no siempre puede ser replicado. Además, suerte de cosas que van apareciendo al momento de diseñar van complementando y van modificando dicho método. Por eso es que tenemos diferentes propuestas de métodos en arquitectura y también de modelos al momento de diseñar. Entonces, Alvar Aalto cuestiona esto. Es cierto que el método arquitectónico y los modelos que han ido apareciendo se asemejan a los científicos. Alvar Aalto está de acuerdo en que la arquitectura puede llevar su proceso de investigación como lo utiliza la ciencia, que puede ser metódico. Pero, como te dije, no vamos a llegar a una parte única y exclusivamente analítica, como otras ciencias aplicadas o exactas. Siempre hay una parte que es más instintiva y artística, por lo cual aquí entra el versus que estamos poniendo en esta balanza esquemática del valor creativo. El valor creativo que ya depende de el interés que tiene el arquitecto por resolver los problemas en, más allá del funcionalismo técnico, más allá del propósito económico. Alvar Aalto pone el ejemplo de una silla, en el cual si nos centramos únicamente en el funcionalismo técnico, por ejemplo, vamos a desarrollar este mueble tomando en cuenta tal vez el ahorro de los materiales, la mayor economía de los materiales más industrializados, de tal manera que su producción sea rápida, como por ejemplo trabajarlo con metal. Pero al momento de hacer esto, por rapidez y por economía, estamos descuidando otro aspecto importante, que como está en la parte en verde, se refiere a la vida humana. Por ejemplo, en una silla, de repente el metal no es un material adecuado para todas las situaciones, ya que el metal se calienta o el metal resulta muy incómodo para trabajar, por ejemplo, en una oficina o para ser utilizado como sala de espera en un hospital. Es allí cuando él cuestiona esto, pues, y nos dice, vaya, hay que tomar en cuenta este elemento también, de modo que se proporcione al ser humano una vida más armónica o con más calidad. Entonces, para llegar al verdadero funcionalismo, también hay que tomar en cuenta este componente de la motivación humana, del cliente, el usuario, la persona que va
finalmente habitar la arquitectura. Como segunda base teórica, tenemos el regionalismo crítico de Kenneth Frampton, el cual es mencionado en el año 1983 en un ensayo que se llama Hacia 6 puntos de una arquitectura de resistencia. Y bueno, al igual que con el libro de Alvar Aalto, te recomiendo que descargues este ensayo, que es más extenso, el cual vamos a resumir en breves puntos. A Kenneth Frampton le denomina arquitectura de resistencia en su pensamiento a un conjunto de ideas, más que un modelo, es un conjunto de ideas, conceptos, que cuestionan o haciendo uso del pensamiento crítico, precisamente, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos para poder discernir, analizar en diferentes situaciones, haciendo uso de este pensamiento crítico, de ahí el nombre regionalismo crítico, cuestiona los excesos, bueno, en aquella época, de los diferentes movimientos o submovimientos que se habían generado del postmodernismo, en el cual pues algunos estaban desvinculando del propósito original de la arquitectura y la identidad, como que también habían otros que estaban exagerando esto. Entonces, por un lado, él notó pues que había un perfeccionismo, una obsesión por la perfección tecnológica, y por otro lado, hubo un historicismo nostálgico a través de corrientes de posmodernismo que volvían o exageraban o hacían una analogía a las corrientes históricas y siempre desvinculándose del sitio, del lugar. Incluso en algunos casos se ha llegado a un populismo extremo que únicamente cae en el ornamentalismo o el exceso de la decoración, que incluso llega al chauvinismo, que es cuando ya se da la exaltación de una cultura pero denigrando a las demás. Este regionalismo crítico nos puede ayudar sin necesidad de copiarlo, porque por supuesto tiene sus puntos que algunos críticos cuestionan, pero nos puede servir como un apoyo al momento de fundamentar la identidad de nuestro proyecto. Por ejemplo, entonces él le llama a esto arquitectura de resistencia y está en oposición a todo esto que estoy mencionando y que se está mostrando aquí en los cuadrados de color rojo. Por otro lado, él propone al regionalismo crítico, le llama así precisamente como la combinación del pensamiento crítico y el regionalismo, eh, como una alternativa para poder conservar la cultura de un sitio, la cultura o la identidad de una cultura, pero sin negar el avance de la modernidad. Precisamente le llama crítico porque nosotros tenemos que seleccionar en no caer, en no cruzar ni a un extremo del exceso tecnológico, como él le llama, o caer pues en el extremado historicismo hasta el punto de hacer una caricatura de los elementos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en el litoral, en la zona de la costa de este país, y sería descabellado, pues, ¿no? Que al tratar de crear un proyecto arquitectónico, pues, y supuestamente, entre comillas, darle identidad o reforzar la identidad de este proyecto, pues, ya que del Perú se habla que la cultura más representativa, pues, son los incas, y muchas veces se olvidan otras, hacer una apología o una alegoría en el proyecto, representando la piedra, por ejemplo, pero solamente vista por fuera. Y a la larga, pues esto nos va a traer problemas, problemas de transporte, problemas de movilidad,
problemas de presupuesto, problemas con el clima también, porque la piedra no responde bien como en los sectores de las regiones altoandinas, como en las regiones costeras. Entonces se fuerza, se siente forzado, ¿verdad? Como que se está tratando de colocar esto a la mala. Entonces, para poder llegar a un regionalismo crítico, según Kenneth Frampton, la estrategia fundamental está en reconciliar el impacto de la civilización universal con los elementos derivados propiamente de las peculiaridades o características que tiene un lugar concreto. Al final, nuestra arquitectura debe lograr un edificio que esté acorde con la civilización y la técnica universal, o sea, a la vanguardia o en equilibrio con las nuevas técnicas constructivas y los materiales que están apareciendo, pero que también tome características del sitio concreto y al final pues se encuentre en armonía con la naturaleza. Algo en lo que concuerda con Alvar Aalto, también cuando él en su arquitectura pues rescata las características propias de su cultura nórdica, pero sin negar el avance del movimiento moderno, o sea, de la arquitectura moderna que se caracteriza por ser más racionalista, ¿verdad? Entonces la inspiración, directriz o idea rectora se pueden encontrar en cosas como la calidad de la luz, las características climáticas, la topografía de un emplazamiento dado, para poder desarrollar y llegar a este regionalismo crítico. Esto, por supuesto, tiene relación no solamente con la identidad, sino también con un concepto más contemporáneo, que es la sostenibilidad. Y hablando de contemporáneo, encontré un trabajo interesante del año 2022, o sea que es reciente, una tesis doctoral en la cual Díaz Macías propone un modelo de arquitectura basado en 3 ejes, los cuales están a su vez teóricamente fundamentados en el principio, en la teoría de la arquitectura integral desarrollada por Walter Gropius en 1957. Esta tesis es interesante, también te recomiendo que la descargues. En este caso es más extensa, por supuesto, pero estoy rescatando, o para esta clase, rescatando la parte en la cual ella desarrolla el concepto, perdón, él desarrolla la teoría de la arquitectura integral y lo explica a través de cómo ésta se sostiene en 3 ejes. Entonces Walter Gropius en el año 57 rescata nuevamente, al igual que Alvar Aalto, el, el ser humano como propósito final de la arquitectura. Al igual que Alvar Aalto, que nos cuestiona el problema de caer en el funcionalismo técnico, Walter Gropius sostiene que la arquitectura no se puede ver de forma aislada, no se puede ver solamente un pedacito, porque en este caso se estaría descuidando los demás elementos, o sea, la arquitectura debe entenderse en su totalidad. Lo interesante de esta tesis es que Díaz Macías ha propuesto un modelo de los tantos que existen, ¿no? Para podernos ayudar a diseñar arquitectónicamente, Díaz Macías también propone un modelo para poder explicar eh, un modelo basado en esta teoría de la arquitectura integral. Bueno, la arquitectura integral la subdivide en 3 ejes para poderle explicar mejor, o 3 dimensiones también le podemos llamar, si lo quieres ver así, ¿no? Aunque ella le llama ejes. ejes. La arquitectura integral considera tanto al medio ambiente y a la sociedad como al usuario, que en este caso se le llama habitante, que es un término más profundo, ya que, como ella cita a un autor dentro de su tesis, los seres humanos no solamente usamos un edificio o un espacio para realizar actividades, sino que también transitamos a través de él, lo cual nos hace transeúntes, además de usuarios. También hacemos cambios en él,
para que podamos hacer más cómoda nuestra habitabilidad, lo cual nos hace operarios. E incluso nosotros al llegar a un espacio también lo interpretamos para poder decodificar los mensajes que se encuentran contenidos dentro de este recinto, lo que también nos hace intérpretes. Por lo tanto, no solamente usamos, sino que también ocupamos, recorremos, operamos e interpretamos. En otras palabras, lo habitamos. Por eso la arquitectura integral considera este eje llamado habitante para denominar a la persona. Y la persona, pues, tiene necesidades. Para poder llegar a la satisfacción de las necesidades de esta persona, tenemos que estudiar y conocer sus necesidades físicas a través del movimiento, el estudio de la antropometría, em, la movilidad, la accesibilidad de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, pero también los aspectos emocionales, psicológicos, si es que una arquitectura está desarrollada inadecuadamente, y esto es interesante que lo entiendas porque a veces no basta con cumplir con las dimensiones mínimas de un espacio, sino también asegurar una parte de calidad eh, espacial. Si es que está mal diseñado, nos puede generar estrés, ansiedad e incluso generar sensaciones incómodas desde el punto de vista psicológico. Con lo cual no solamente se trata de lo físico o biológico, sino también de lo eh, emocional, como dice allí. Recuerda que si solamente nos limitamos a levantar los muros, la madera y cumplir con la madera, la piedra, el ladrillo y cumplir con lo mínimo de lo que pide la normatividad, estamos cayendo en la construcción. Pero si de repente hacemos un espacio más agradable, que nos haga sentir bien, que nos genere felicidad y que nos haga sentir placer visual, entonces estamos llegando a satisfacer las necesidades emocionales y nos acercamos más hacia una arquitectura integral. Son cualidades afectivas, en otras palabras, que nos crean una conexión espiritual, emocional entre el espacio que estamos habitando. Es como, para hablarlo en un sentido más romántico, le dan un alma al espacio. Tenlo en cuenta esto nuevamente. Ahora, hay otro aspecto que son las necesidades del habitante relacionadas con los sentidos, las necesidades sensoriales. En este caso, como lo hemos conversado en acondicionamiento ambiental, está vinculado con el confort, con el bienestar y el confort, las necesidades sensoriales que se satisfacen a través de los sentidos, por ejemplo, la iluminación a través de los ojos, eh, la temperatura mediante el tacto, el confort térmico, hidrotérmico, a través del oído, la acústica, por supuesto a través de la calidad del aire y también de la generación de olores agradables está el confort olfativo, y incluso Díaz Macías menciona al confort a través del sentido del gusto, ya que existen ambientes que nos pueden favorecer al momento de tomar nuestros alimentos para poder contribuir a que la alimentación o la degustación de un vino o de una comida sea más fructífera. ¿Te das cuenta? Entonces también están estas necesidades sensoriales. Por otro lado tenemos las necesidades de seguridad. Y acá hablamos de la seguridad ante desastres, catástrofes como incendios, sismos, terremotos, inundaciones, ya que el edificio tiene que estar adecuadamente diseñado para poder enfrentar estas situaciones, desde su estructura, el estudio de la escorrentía, la evacuación de aguas pluviales, la protección ante estas situaciones, las rutas de escape ante un incendio. En esto nos podemos apoyar precisamente en la parte normativa. También está la parte de seguridad, seguridad para el adulto mayor, la sensación de seguridad para el adulto mayor, para el discapacitado, para que pueda circular adecuadamente, y también otro componente importante y propio de América Latina, la seguridad entre los robos y los desastres, vandalismo, situaciones como tales.
ya que esto demanda que, por ejemplo, la casa va a tener rejas o van a haber espacios o lugares, elementos en el cual el habitante después va a colocar cámaras o alarmas. En cuanto a la pertenencia, bueno, esto es una necesidad que está en relación con la sociedad. La pertenencia está relacionada con formar parte y tener afinidad con un grupo determinado de personas. Es la necesidad que tiene el habitante de pertenecer a una sociedad que tiene sus factores culturales e históricos propios que la caracterizan. Y por supuesto esta necesidad de pertenencia se relaciona con el eje sociedad. Entonces, podemos decir que además los atributos sensoriales o las características sensoriales que le vamos a poner a un espacio, además de analizarse desde la individualidad de la persona, también deben estudiarse desde un enfoque sociocultural, en el que se tomen en cuenta estas relaciones que unen al habitante con la sociedad. Bueno, no quiero poner fórmulas, porque estamos hablando de las bases teóricas, pero esto se traduce pues en otras palabras, en diseñar ambientes que tomen en cuenta no solamente las partes físicas o antropométricas o ergonómicas, sino que también tomen en cuenta, por ejemplo, las estrategias de acondicionamiento ambiental para poder generar confort, o la climatización artificial para poder generar confort, o el manejo del color, las texturas, los sonidos, el manejo de elementos de protección para poder llegar a la seguridad. Y cada uno de estos elementos sensoriales que vamos a utilizar, sonidos, texturas, aromas, temperaturas, que están relacionados con el confort, también nos van a acercar a desarrollar una identidad propia, según la cultura. Por otro lado, tenemos el eje medio ambiente. El medio ambiente, como ya lo hemos conversado en el condicionamiento ambiental, es un conjunto de factores biológicos que rodean a los seres vivos y que influyen en el desarrollo y comportamiento. Eso nos incluye a nosotros. Es una relación entre seres bióticos y también elementos abióticos, como por ejemplo los elementos inorgánicos, como las piedras, entre otros. Pero Díaz Macías en su tesis también rescata una definición más amplia. Desarrollada, ella cita a Muñoz Camacho, en la cual el medio ambiente también considera aspectos sociales y culturales, o sea, socioculturales. En otras palabras, el medio ambiente es el entorno en donde se desenvuelve la vida e involucra tanto el contexto natural como el contexto social, o sea, cuando haces el análisis contextual, el estudio del contexto físico, pero muchas veces se descuida el contexto sociocultural, o sea, la sociedad, el estudio de la cultura, las fiestas, las tradiciones, las costumbres, las actividades cotidianas que se hacen en un determinado lugar. Esto es importante tomarlo en cuenta también, ya que el estudio del medio ambiente visto desde la arquitectura es, como te digo, se ha hecho de una visión parcializada, ya que solamente se toma una de las cuantas partes, pero se descuida otras. Es necesario diseñar entonces y construir edificios que tomen en cuenta fundamentos ecológicos, por ejemplo, a la hora de diseñar durante cada una de sus etapas, ya que está estudiado que la actividad de la construcción es la que genera buena parte de la contaminación y huella de carbono en en el medio ambiente. Aquí es donde uno se apoya en los conocimientos precisamente de acondicionamiento ambiental
arquitectura bioclimática y por supuesto también la observación de las construcciones nativas, vernáculas y las tradiciones constructivas ancestrales, o sea, la arquitectura que está hecha sin arquitectos precisamente, en la cual han encontrado una manera de encontrar un equilibrio entre la construcción y una relación amigable con el entorno, aprovechando los recursos renovables. Recuerda, un principio de permacultura también para traer una base teórica más a esta clase. Siempre aprovechar el medio ambiente antes que la automatización. Eso vendría a ser como un apoyo al último, ¿no? Como un recurso más. Pero siempre el medio ambiente. Siempre aquello que según la permacultura involucre el menor gasto energético, el aprovechamiento energético. Y bueno, por último tenemos el eje sociedad, que considera la autora en esta descripción, en este desarrollo que hace de la teoría de la arquitectura integral. Como dije cuando hablé del habitante en su necesidad de pertenencia, este último eje está relacionado con la sociedad, o sea, con la colectividad. Acá se hablan de las tradiciones, las instituciones, la identidad. Precisamente esto se relaciona con la identidad. Hoy por hoy es cierto que se sienten los efectos de la globalización y con esto del internet y la conexión que acorta distancias, ¿no? La conexión digital, pues la cultura se ha vuelto más, se ha interrelacionado. Por un lado esto es bueno, ¿no? Pero por otro lado, como dice Kenneth Frampton, también podemos caer en un exceso, en un problema. La arquitectura en este sentido se convierte en una oportunidad para trabajar con este eje, ya que, así como hemos estudiado también en conservación del patrimonio, el edificio es un elemento que nos permite leer el desarrollo de una cultura. En arqueología, por ejemplo, los restos arqueológicos nos permiten leer y entender cómo se desarrolló una cultura prehispánica, en nuestro caso. La arquitectura histórica virreinal, por ejemplo, nos permite entender cómo fue ese periodo de la historia. La arquitectura de inicios de la República nos permite entenderlo. Las nuevas obras que se vayan a crear también deben tomar en cuenta, por ejemplo, y siempre con un equilibrio, incluir la identidad, rescatar esos rasgos, perdón, esos rasgos propios de la sociedad en la que habitamos, pero sin llegar a excesos como dice Kenneth Frampton, populismos o excesos historicistas que solamente caen en la forma o en el elemento ornamental. Pero, y acá está la parte difícil también, el desafío, ¿no? Al mismo tiempo que la arquitectura sigue estando enlazada con lo contemporáneo. O sea, por un lado rescata lo tradicional, pero otro lado está lo contemporáneo. Esto es más fácil de entender si lo vemos como que no debemos caer en el ornamento, pues no, en las formas o en las alegorías que hagan alusión a una cultura como por ejemplo la incaica solamente. Pero en cambio podemos rescatar las ideas abstractas de los incas o de los wari, como por ejemplo la relación entre el entorno natural y el entorno construido, la orientación del edificio, y podemos trabajarlo con materiales contemporáneos, los materiales cercanos, por ejemplo, según los criterios de la permacultura también, ¿no? El ahorro energético, siempre ahorrar la mayor cantidad de energía posible en el momento del transporte también, y esto es un criterio también que evalúa la certificación LEED. Tomar en cuenta que si en el sector de acá hay fábricas que producen ladrillo, bueno, utilicemos el ladrillo como recurso. Realmente ahí estamos siendo sostenibles y también estamos tomando en cuenta el tema de la identidad. La arquitectura como identidad también eh, nos podemos valer de principios de la estética para que hagamos un edificio que sea apreciado por todos los habitantes del lugar. Esto lo podemos manifestar a través de los códigos expresivos en los elementos arquitectónicos, los símbolos, los elementos que conforman el edificio. Como te das cuenta entonces en esta última teoría, al igual que en esta última base teórica, al igual que las anteriores, hemos visto componentes que tienen cosas en común. Por ejemplo,
Hoy en día, te dije, se habla o se busca en nuestra escuela de una arquitectura que sea inclusiva, sostenible y con identidad. Y mira qué curioso, la arquitectura integral a través del confort, la sostenibilidad y la identidad nos ayuda a acercarnos a este propósito que busca la escuela. Es más, la relación, por ejemplo, acá se crean relaciones. La sociedad y el medio ambiente se relacionan mediante la sostenibilidad. Si buscamos un equilibrio, por ejemplo, busquemos aportarle un valor simbólico y funcional, estamos hablando de la sociedad y al igual que si reducimos el consumo energético, hablamos del medio ambiente. Si buscamos el confort mediante el uso de los recursos naturales, la arquitectura bioclimática, los sistemas pasivos, y hablamos de la comodidad del habitante, entonces estamos hablando del confort. Y por último, la relación entre pertenencia por parte del habitante y tomar en cuenta la colectividad, la historia y la cultura nos acerca a la identidad. ¿Te das cuenta? Entonces, estas bases teóricas no se niegan, más bien yo diría que se complementan, porque Alvar Aalto también habla precisamente de tomar en cuenta la vida humana, tener una motivación en cuanto a la calidad de vida humana. O sea, en esta teoría de la arquitectura integral también el eje del habitante es el que es más extenso y el que más desarrolla Díaz Macías, tomando en cuenta las ideas de Walter Gropius, por supuesto. Y finalmente Kenneth Frampton, cuando nos habla del regionalismo crítico, nos habla de tomar en cuenta el contexto, la naturaleza, pero sin negar el avance de las tecnologías actuales, estamos hablando también de la sostenibilidad. Bien, entonces estas bases teóricas te van a ayudar bastante al momento de fundamentar ideológicamente tu propuesta arquitectónica. Y nos quedamos aquí por hoy.